La cultura es todo el complejo que incluye el conocimiento, el arte, las creencias, la ley, la moral, las costumbres y todos los hábitos y habilidades adquiridas por el hombre no solo en la familia, sino también en ser parte de una sociedad. Proviene del latín cultus, que significa cultivo. Fue una lengua latina entre los romanos. El término cultura tiene varios significados. Todo depende del contexto en donde se emplea la palabra. Como la cultura física es el conjunto de rutinas de cualidades personales como el deporte, los ejercicios físicos, entre otros, que busca el bienestar del cuerpo y el alma. La cultura política es el conjunto de actos de poder y autoridad de los cuales se forma la estructura de la vida política. Asimismo, la cultura organizacional son el grupo de normas políticas, costumbres y valores que componen una institución y logra una mejor interacción entre el grupo de la que la comprenden. La cultura clásica tiene como finalidad facilitar o promover los conceptos de la cultura griego-romana. Las principales características de las culturas es que el mecanismo de adaptación es la capacidad que tienen los individuos para responder al medio de acuerdo con cambios de ámbitos, posiblemente incluso más que una evolución biológica. Cada país tiene su propia cultura que esta da influencia para varios factores, como su música, su danza, la forma de vestir, la tradición, el arte, la religión, etc. La cultura puede ir más allá de las fronteras. Pudiera ser una misma cultura en diferentes países y diferentes culturas en el mismo país. Es un concepto que está siempre en constante evolución. También tenemos la cultura filosófica. Se explica que es el conjunto de manifestaciones humanas que constatan en la naturaleza o el comportamiento natural. La cultura antropológica se entiende como el conjunto de patrones aprendidos y desarrollados por los seres humanos. La cultura popular es algo creado por un determinado pueblo y este pueblo tiene un papel activo en su creación. Puede ser la literatura, la música, el arte, etc. Diferencia entre cultura y naturaleza. La cultura no es más que aquel aprendizaje adquirido que puede ser costumbre, lenguaje o moral. Y la naturaleza, o mejor dicho, es el instinto natural. Sería el aprendizaje innato, aquel que es nuestro por genética y especie, que puede ser como comer y beber. El ser humano posee ambas, pero aún así, incluso para la mayoría de los científicos, es difícil saber en qué punto empieza uno y acaba el otro. Por ejemplo, ¿es natural o es cultural el hecho de tener miedo por los animales? La cultura y el instinto está ya metido dentro de nosotros, que la cual nunca nos podremos deshacer de ellos. Si la cultura nos han dicho que las familias se basan en un papá y una mamá y sus hijos, encontraremos rotundamente mal que en una familia haya 3 papás y una mamá o por lo contrario. Por lo tanto, yo diría que dentro de la naturaleza la cultura está presente, nos gusta o no. Por lo consiguiente, en los animales también existe esto, ya que ellos transmiten sus modos, lenguajes, enseñanzas a sus crías y transmiten de generación a generación. Los elementos de la cultura son normas, son principios definidos o reglas de conducta obligatoria, de acuerdo a las normas morales de la sociedad, que las personas deben cumplir a pesar del grado de obligatoriedad. No todas las conductas, por obligatorias que éstas sean, son seguidas al pie de la letra. Principios son conjuntos de valores, creencias, normas que orientan y regulan la vida de la organización. Símbolos. Los seres humanos se comunican mediante símbolos de 3 maneras básicas. Lenguaje hablado facilita la comunicación y la enseñanza. Lenguaje escrito permite la conservación del aprendizaje y del legado cultural. Lenguaje corporal es el intercambio de mensajes a través de gestos y actitudes corporales. Costumbres son usos corrientes en la cultura, prácticas cotidianas que surgen espontáneamente y que se espera que toda sociedad lo ponga en práctica. Valores son ideales abstractos que indican pautas de comportamiento a los miembros de una sociedad. Características de la cultura. La cultura se aprende, la cultura es compartida, es dinámica, busca la adaptabilidad, presenta un código simbólico común. La cultura es un sistema arbitral.
es todo un sistema integrado. Todas las culturas consisten de 6 elementos principales. Primero, las creencias. Es el conjunto de ideas que prescriben formas para comportamientos correctos o incorrectos y dan significado y propósito a la vida. 2. Valores. Son normas compartidas abstractas de lo que es correcto, deseable y digno de respeto. 3. Normas y sanciones. Son reglas acerca de lo que la gente debe o no debe hacer, decir o pensar en una situación determinada. 4. Símbolos. Es algo que puede expresar o evocar un significado. 5. Idioma o lenguaje. Es un juego de símbolos hablados y muchas veces escritos, y reglas para combinar estos símbolos en modo significativo. 6. Tecnología. Es un cuerpo de conocimientos prácticos y equipo para mejorar la eficacia de la labor humana y alterar el ambiente para uso humano. Identidad cultural, subculturas y contraculturas. La identidad cultural es un conjunto de valores, orgullos, tradiciones, símbolos, creencias y modos de comportamiento que funcionan como elementos dentro de un grupo social que actúan para que los individuos que lo forman puedan fundamentar su sentimiento de pertenencia, que hacen parte de la diversidad al interior de las mismas en respuesta a los intereses, códigos, normas y rituales que comparten dichos grupos dentro de la cultura dominante. La subcultura puede definir a un grupo de personas con un conjunto distintivo de comportamientos y creencias, que las diferencia de la cultura dominante de la forma parte. La subcultura puede formarse a partir de la edad, grupo étnico o género de sus miembros. Las cualidades que determinan que una subcultura aparezca puede ser estética, política, sexuales o una combinación de ellas. Una contracultura es la realización de las aspiraciones de un grupo social marginal. Por ejemplo, el romanticismo del siglo XIX y la bohemia que se realizó en el siglo XIX. En ocasiones se ha señalado a las contraculturas como modas relativamente inofensivas y pasajeras. En estos casos se les considera subculturas o subproductos de la cultura dominante que no se contraponen realmente a la misma. Asamblea Constituyente del Ecuador, título 7, Régimen del Buen Vivir, sección 5, artículo 377. El Sistema Nacional de Cultura tiene como finalidad fortalecer la identidad nacional, proteger y promover la diversidad de extensiones culturales, incentivar la libre creación artística y la producción y distribución y disfrute de bienes y servicios culturales. Salvaguardia la memoria social y el patrimonio cultural. Se garantiza el ejercicio pleno de los derechos culturales. Artículo 378. El Sistema Nacional de Cultura estará integrado por las instituciones del ámbito cultural, que reciban fondos públicos y por los colectivos y personas que voluntariamente se vinculen al sistema. Artículo 379. Son parte del patrimonio cultural tangible e intangible, relevante para la memoria e identidad de las personas y colectivos, y objeto de salvaguardar del Estado. Artículo 380. Serán responsabilidades del Estado. 1. Velar mediante políticas permanentes por la identificación, protección, defensa y conservación. 2. Promover la restitución y recuperación de los bienes patrimoniales expoliados, perdidos o degradados. 3. Asegurar que los circuitos de distribución, exhibición pública y difusión masiva no condicionen ni restrinjan la independencia de los creadores ni el acceso del público a la creación cultural y artística nacional independiente. 4. Establecer políticas e implementar formas de enseñanza para el desarrollo de la vocación artística y creativa de las personas de todas las edades. 5. Apoyar el ejercicio de las profesiones artísticas. 6. Establecer incentivos y estímulos para que las personas, instituciones, empresas y medios de comunicación promuevan, apoyen, desarrollen y financien actividades culturales. 7. Garantizar la diversidad en la oferta cultural y promover la producción nacional de bienes culturales, así como su difusión masiva. 8. Garantizar los fondos suficientes y oportunos para la ejecución de la política cultural.
costa, también llamada región litoral, está conformada por 7 provincias: Manabí, Guayas, El Oro, Santa Elena, Los Ríos, Esmeraldas y Santo Domingo de los Áchilas. El Ecuador posee 640 kilómetros de costa. La región más poblada es Guayaquil. El territorio de la costa está formado por valles y llanuras fértiles, colinas, cuencas sedimentarias y elevaciones de poca altitud. Sus 6 provincias cuentan con playas y balnearios muy atractivos para el turismo. Se destacan las Esmeraldas, Manabí y Guayas. En esta zona se encuentra la red fluvial más extensa del país. Tanto el Parque Nacional Machalilla como la Reserva Ecológica Manglares Urete ofrecen la posibilidad de realizar ecoturismo. La flora se caracteriza por las murallas de manglares, sobre todo en las zonas meridional del país. Hacia más al interior, La Palma, con 4 variedades: Real, Paja Toquilla, Itagua y Chantauro. Abundan los helechos arborescentes y los árboles de madera finas como el laurel, la rosa y el cedro y la caoba. Bueno, ahora nos encontramos en Crucita, que pertenece a la costa ecuatoriana, que es un lugar muy visitado por los turistas, como lo podemos ver. Aquí se practica lo que es el parapente a las deltas y es un lugar muy afluido en lo que cuando son temporadas turísticas en Manabí. Sierra, también llamada zona interandina, comúnmente conocida como sierra, tiene sus orígenes en las culturas incaicas y pre-incaicas, que fueron enfrentadas en su tiempo con la conquista española. La serranía ecuatoriana se extiende por los Andes que atraviesan de norte a sur al Ecuador. Está conformada por las provincias de Pichincha, Carchi, Tungurahua, Chimborazo, Cañar, Azuay, Loja, Imbabura, Bolívar y Cotopaxi. Esta región se caracteriza por sus impresionantes elevaciones montañosas, volcanes y nevados. Entre los más importantes están el Cotopaxi y el Chimborazo. En esta región coexisten zonas calientes, templadas y frías. Su región interandina presenta valles de diferentes altitudes y climas. El Oriente, también llamado región amazónica, comprende las provincias de Orellana, Pastaza, Napo, Sucumbíos, Morona Santiago, Zamora Chinchipe. Se extiende sobre un área de 120 kilómetros cuadrados, de exuberante vegetación propia de los bosques húmedos tropicales. El Parque Nacional Yasuní es un parque nacional ecuatoriano que se extiende sobre un área de 9.820 kilómetros cuadrados en las provincias de Pastaza y Orellana, entre el río Napo y el río Curayay, en plena cuenca amazónica. El parque, fundamentalmente selvático, fue designado como una reserva de la biosfera y es parte del territorio donde se encuentra ubicado el pueblo Huaorani. A este parque recurren muchos turistas para apreciar la excepcional fauna y flora de este lugar. En la Amazonía, 20 especies de plantas suplen el 90% de la demanda mundial. Existen 8.000 especies de plantas medicinales, donde vive el 70% de las 25.000 especies de las plantas vasculares que existen en el planeta. Fauna. Existen 85 especies de peces, 47 anfibios y reptiles, 95 aves y 80 especies de mamíferos en peligro de extinción. Galápagos. Las Islas Galápagos constituyen un archipiélago del Océano Pacífico, ubicado a 1.000 kilómetros de la costa de Ecuador. Está conformado por 13 islas grandes con una superficie mayor a 10 kilómetros al cuadrado, 5 islas medianas con una superficie de 1 kilómetro al cuadrado a 10 kilómetros al cuadrado y otros 215 islotes de tamaños pequeños, además de promontorios rocosos de pocos metros cuadrados. Turismo. Las Islas Galápagos son famosas por sus numerosas especies endémicas y por el estudio de Charles Darwin, que le llevaron a establecer su teoría de la evolución por la selección natural.
Son llamadas turísticamente las Islas Encantadas, ya que la flora y fauna encontrada allí es prácticamente única y no se la puede encontrar en ninguna otra parte del mundo. Por ello, mucha gente las visita y disfruta conociendo animales y plantas únicos. La flora. Las islas tienen alrededor de 560 especies nativas de plantas, en las islas de los cuales aproximadamente una tercera parte de la flora de Galápagos son endémicas. Es tan extraordinario como su fauna. Estas plantas combinadas con las 200 especies de plantas introducidas y 500 especies de musgos, líquenes y hepáticas forman un ecosistema complejo. Fauna. Muchas especies son tan diferentes de otras que se agrupan en sus propios géneros endémicos. Los más populares son los pinzones de Darwin. Cuando se va para el río, cuando se va para el río, nunca olvida la maceta. Y cuando lava su ropa, se agacha a comer el agua, se le ve toda completa. Cuando se va para el río, cuando se va para el río, nunca olvida la maceta. Y cuando lava su ropa, se agacha a comer el agua, se le ve toda completa. Es una negra